Mira, tenemos aquí el examen el que dijimos de la primera semana. Tiene tres ejercicios. Primero, clasificar movimiento del espacio fin. Hombre, vamos a sacar la matriz, que aquí han llamado ISU1 y ISU2 a las componentes imagen. Es verdad que como enunciado es un poquito escueto, porque no me dicen expresamente todas las cosas, pero bueno, nosotros vamos a sacar nuestra matriz simplemente y ya está. Entonces, técnicamente entendemos que estamos en el espacio fin, en el que nuestro punto es x1, x2, x3, le colocamos un 1 a la primera componente, entonces bueno, podemos obtener fácilmente nuestra matriz. Es decir, podemos obtener fácilmente la matriz A de nuestro movimiento. ¿Respecto de qué base? Pues respecto de lo que hayan elegido ellos para que estas sean las ecuaciones correspondientes. No sé si es la canónica, no sé si es otra base distinta, la que hace que tengamos estas ecuaciones. Entonces decimos, bueno, pues llamamos a nuestra matriz por simplificar la notación. Sabemos que vamos a tener un 1 en nuestra primera componente. Ya tenemos que pensar qué número estoy multiplicando porque el modo de trabajar con la matriz A es de modo que cuando multiplico la matriz por el punto 1 con la primera y luego aparece un X, aquí nos aparece un 1 arriba y un 1 y abajo nos aparece la imagen de ese vector X, que es lo que ellos han llamado en este caso Y. Decimos, bueno, para conseguir un menos 2 en la primera fila tengo que tener aquí un menos 2. Abajo no hay término independiente, tengo un 0. Y para tener un menos 2 en la segunda aparece también un menos 2. Luego vemos que en la parte de vectores, que multiplica la parte lineal, que sería la parte vectorial, para conseguir un x3, pues no aparece x1, no aparece x2 y aparece un menos x3, un menos 1. No aparece término independiente, no aparece x1, aparece x2 y no aparece x3. Y la última ecuación, tengo el 0, no aparece el x1 con un menos, no aparece x2 y no aparece x3. ¿De acuerdo? Esta es la matriz que tenemos entonces de nuestra aplicación afín. Con esta matriz, lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, parte lineal sería la matriz o la submatriz que tenemos aquí. Esto es lo que llamaríamos nosotros la matriz a flechita del homomorfismo asociado a esa aplicación afín. ¿De acuerdo? Como queremos clasificarla, hay muchos elementos que nos interesan al clasificarla. Esencialmente hemos visto tres elementos: los autovalores, puntos fijos y un tercer invariante que sería realmente el módulo de deslizamiento. Entonces vamos a ver qué información podemos obtener en base a la información que obtengamos de autovalores, de puntos fijos y de ese módulo de deslizamiento. Comenzamos estudiando los posibles autovalores con sus correspondientes multiplicidades para ver en qué categoría estamos. Decimos, venga, pues tenemos nuestra matriz, vamos a calcular su polinomio característico. Decimos, bueno, pues vamos a calcular o vamos a obtener sus autovalores. Tenemos entonces que nuestra matriz, como llamado P sub A de lambda, con nuestro lambda, sería el determinante de 1 menos lambda, luego tenemos el menos 2, 0, menos 2, luego aquí teníamos un 0 y aparece el menos lambda, 0 y el último era un menos 1, este menos x3, luego tenemos un 0, 0, aquí un 1 menos lambda, y luego un 0, y luego teníamos un 0 menos 1, 0 y aquí el menos lambda, ¿de acuerdo? Hombre, lo más sencillo es que en la medida de lo posible intentemos desarrollar por adjuntos de filas que tengan muchos ceros. Me fijo en la primera fila, veo que tengo aquí un 1 menos lambda, entonces ¿qué ocurriría? Me quedaría el adjunto correspondiente al eliminar esta fila y esta columna.
Pero es que entonces nos podemos venir a este 1 menos lambda, tendría otro 1 menos lambda, y lo que nos quedaría sería el correspondiente de eliminar esta fila y esta columna. Ahora ya nos queda un determinante sencillo, nos queda un determinante 2 por 2, que es el determinante de menos lambda menos 1 menos lambda. Cuando desarrollamos este determinante, menos lambda por menos lambda sería un lambda al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1, como está restando, sale un menos 1, o sea que al final aquí aparece 1 menos lambda, que le puedo cambiar el signo, como le cambio el signo dos veces, me queda lambda menos 1 simplemente, al cuadrado, de aquí sale otro lambda menos 1, o sea que sería lambda menos 1 al cubo, y aquí multiplicado por lambda más 1. Entonces resulta que tengo un autovalor que sería el lambda 1 igual a menos 1, y tendría un autovalor que es el lambda 2 igual a 1. Vale. La multiplicidad que tiene el lambda 1, el menos 1, es una única. Aparece solo una vez. Pero el lambda 2, el 1, aparece tres veces. Entonces, claro, hay varias opciones a la hora de construir la matriz de Jordan correspondiente. Porque sabemos que como el autovalor 1 aparece tres veces, podemos tener una única caja de tamaño 3, es decir, podríamos tener asociado al 1 una caja que fuese 3 unos en la diagonal, y como solo hay una caja tengo que poner unos en la subdiagonal. Podría tener dos cajas, es decir, un bloque de 1 y luego un bloque 2 por 2, que sería 1, 1 con un 1 en la subdiagonal. O podría tener tres bloques de 1, que aparecerían únicamente 3 unos en la diagonal y todo el resto serían 0. La situación es distinta en función de qué esté ocurriendo. ¿Cómo sabemos si tengo una caja, dos cajas o tres cajas? Para eso tengo que estudiar la multiplicidad geométrica. Esa multiplicidad geométrica me va a decir cuántas cajas tenemos asociadas. Realmente la multiplicidad geométrica la estudiamos también con el conjunto de autovectores asociados al correspondiente autovalor. Pero realmente no nos hace falta tanto calcular autovectores en esta parte, sino simplemente estudiar ese número de cajas para saber si estoy en la primera situación, segunda situación o tercera situación. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, veamos el número de cajas asociadas a lambda, lo habíamos llamado lambda 2. Lambda 2 igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estudiar qué ocurre con la matriz A menos 1 por la identidad. Que en ese caso nos quedaría la matriz. Resto 1 sería 0, 0, 0, 0. Luego me queda menos 2, menos 1, 0, menos 1. Luego nos queda 0, 0, 0, 0, porque hemos restado también. Y aquí nos queda menos 2, menos 1, 0, menos 1. Bueno, a ver. Técnicamente, si esto es un examen, tenemos que hacer todos los pasitos. Como yo ya me saqué la asignatura en su día, esta lo ponemos en la primera fila. Nos queda aquí un menos 2, menos 1, 0, menos 1. Luego nos queda esta fila de ceros. Nos queda esta segunda fila de ceros. Y justo cuando a la cuarta fila le resto la segunda y las coloco en el orden correcto, me queda otra vez otra fila de ceros. Tenemos entonces aquí escaloncitos. Y eso significa que la multiplicidad geométrica, que yo estoy acostumbrado vamos a ponerle un mu o una g, la mu del 2, que sería la multiplicidad geométrica, es la dimensión de ese espacio invariante que, si utilizamos la notación de álgebra, sería el v1 del lambda 2, que es justamente dimensión del espacio total en el que estamos, desde el punto de vista de esta matriz 4×4 como si fuese vectorial, es decir, 4 menos rango de la matriz 1, nos queda entonces 3. Es decir, tenemos tres cajas. Claro, esto simplifica muchísimo las cuentas en este caso, porque como tenemos tres cajas asociadas a lambda 2 igual a 1 y una única caja
para el lambda 1 igual a menos 1, la matriz de Jordan de F es, vamos a llamarlo J a esta matriz de Jordan, forzosamente, me da igual el orden en el que lo pongamos porque salvo bloque, la matriz de Jordan es única. Decimos, para gusto los colores, a mí me gusta poner primero los unos, las cosas positivas. Pues pondría aquí 1, 1, 1. Tiene tres cajas, es decir, que si queremos los poníamos como puntos suspensivos, es decir, estos son una cajita, cada uno está encerrado en su cajita y todo lo que hay fuera de esa cajita son ceros. Y aparte es que está el otro menos 1. Pero claro, es que el menos 1 también tiene solo una caja porque es que solo aparece una vez. Lo que podría cambiar era una matriz que llamamos J o una matriz que llamamos J1. ¿En función de qué? En función del número que aparecía aquí, ¿verdad? Que el número que aparecía aquí es lo que llamamos nosotros nuestro mu, que era el módulo del vector de deslizamiento. O el módulo de deslizamiento. Ahora bien, sabemos que como solo hay una caja, este número tiene que ser un 0. Es decir, que también hemos calculado realmente el mu y vale 0. Lo cual significa que no hay vector de deslizamiento, es decir, no hay traslación. Claro, eso ya me permite completamente identificar el movimiento con el que estamos trabajando. Que es verdad que podríamos decir, oye, ¿y por qué no calculamos puntos fijos más? Bueno, pues ya tengo todas las cosas que me hacen falta. Tengo el número de los autovalores que salen. Resulta que salen exactamente 3 veces el 1, una vez el menos 1. Cada uno tiene asociado una caja y el mu es 0. Con eso puedo clasificar perfectamente mi movimiento. Es decir, que con toda esta información ya podría decir exactamente quién es F. Resulta que F como movimiento es una reflexión con base un plano. Es lo que yo llamaría realmente una simetría hiperplana. O plana simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? No nos piden sacar los elementos geométricos asociados a este movimiento, es decir, no nos piden sacar el hiperplano, que realmente ese hiperplano es un hiperplano de puntos fijos, lo cual significa que si yo cogiese y a lo mejor en lugar de comenzar estudiando autovalores hubiese dicho, no, yo voy a comenzar estudiando los puntos fijos. Dice, ¿qué podría haber ocurrido? Podría haber ocurrido que dijese, me sale un plano de puntos fijos. Mira qué bien. Hombre, bien, pero pueden pasar dos cosas. Porque solamente con la información de los puntos fijos no sabría si es una reflexión o una reflexión con deslizamiento. Porque podría ocurrir que tú dijese, no, es que tú tienes aquí tu hiperplano, que es un hiperplano fijo, pero no de punto fijo, y tú coges un punto, vienes aquí, haces tu simetría, te da un cierto punto por aquí, y luego lo desplazas según un vector paralelo al plano de la simetría. Entonces no sería exactamente una reflexión, sino una reflexión con deslizamiento. ¿De acuerdo? Vale. Lo que ocurre es que como este mu nos ha salido cero, porque resulta que ya teníamos tres cajas, entonces automáticamente puedo decir, es que justamente la reflexión sin deslizamiento. Si por ejemplo el 1 hubiese tenido asociado dos cajas, se trataría justamente de una reflexión con deslizamiento, porque aparecería aquí un numerito distinto de 0. ¿Vale? Y con eso sabemos también identificar nuestro movimiento. La verdad que realmente lo hace muy rápido porque quieres clasificar, en el momento en el que eres capaz de clasificar completamente, si uno empieza con puntos fijos o con autovalores, no hay ningún truco. Aquí es que estaba muy fácil el movimiento que nos han dado y directamente a la hora de tomar autovalores no me ha hecho falta estudiar nada más. Si hubiese empezado con puntos fijos, hubiese dicho, vale, pues todavía no lo tengo claro, tengo que calcular autovalores. Mira, pues hemos hecho una cuenta
que a lo mejor no hubiese hecho falta si hubiese comenzado con autovalores, pero es que eso no lo vamos a saber hasta que lo hagamos. No hay ningún truco para decir, y empiezo siempre con autovalores o siempre con punto fijo o siempre, pues no hay ningún truco, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. Aquí, proyectiva, nos dan 4 puntitos con un punto unidad. Primero me piden comprobar si este conjunto de 4 puntos definen un sistema de referencia proyectivo S con punto unidad U. Hay dos opciones. Opción número 1, usar la definición. Como tengo 4 puntos, usar la definición significa si cualquier elección de 3 puntos son proyectivamente independientes. Claro, un coñazo, pues tendría que coger si A1, A2 y A3 son proyectivamente independientes. Que es sencillo porque lo único que tengo que hacer es tratarlos como vectores y ver si los correspondientes vectores son linealmente independientes. Pero luego tendría que hacer la misma cuenta con A1, A2 y el U. Y con el A2, A3 y el U. Y con el A1, A ya está, ¿no? A1, A2, A3, A1, A2, U, A1, A3, U y A2, A3, U. Exactamente, esas 4 opciones. Vale, tengo que hacer 4 veces lo mismo. Pero tenemos una caracterización para ver cuándo algo es sistema de referencia. Y la caracterización es que elijamos los representantes de los puntos que nos dé la gana, elijamos el representante del punto U que nos dé la gana y veamos si como vectores puedo expresar el U como combinación lineal de A1, A2, A3, de modo que ninguno de los coeficientes es 0. Es decir, en el apartado A usamos la caracterización de... Curioso, ¿eh? Vamos a hacer un inciso porque yo cuando he explicado las cosas, yo he hablado siempre de sistema de referencia proyectivo. Y en los apuntes que vosotros tenéis, se habla siempre de una referencia proyectiva. Y curiosamente, en el ejercicio del examen te hablan de sistema de referencia proyectivo, lo cual significa que la persona que te ha puesto el examen no se ha leído los apuntes. Porque no lo llama como se supone que os están explicando vosotros. Me gusta porque lo llama como yo estoy explicándolo, ¿no? Pero, hombre, en ningún momento el libro trata con sistemas de referencia proyectivo, trata con referencias proyectivas. Pero bueno, utilizamos la caracterización de un sistema de referencia proyectivo. Entonces, es verdad que, hombre, lo podemos hacer formalmente. También podemos intentar decir, a ojo lo podemos sacar. Es cierto que si tú sacas la cuenta, eso es como lo de trabajar con coordenadas. La coordenada quieres calcular. Tenemos un método para calcularlo que es escalonando. Si por lo que sea son sencillas, las vemos a ojo, no tenemos que escalonar forzosamente. Es decir, cogemos un representante de este punto U. El que nos dé la gana. Bueno, pues como es el que nos dé la gana, vamos a coger el 1, 2, 3, el más sencillo. Como son vectores, yo le pongo el traspuesto porque son vectores columna para mí todos. Y decimos, vamos a ver si encontramos unos numeritos alfa 1, alfa 2, alfa 3 que multipliquen esos puntos A1, A2, A3 y lo importante es que consiga obtener el punto 1, 2, 3 o el vector 1, 2, 3 pero sin que los elementos estén multiplicados por 0. ¿Vale? Pues vamos a coger representantes de estos 3 puntos. Hombre, vamos a coger los representantes más sencillos también. Voy a coger, por ejemplo, el 1, 0, menos 1. Voy a coger el 2, menos 3, 1. Y voy a coger el 0, menos 1, 0. Y la pregunta es, ¿soy capaz de multiplicar cada uno de estos vectores aquí por un cierto elemento alfa 1, aquí por un cierto elemento alfa 2 y aquí por un cierto elemento alfa 3 para conseguir el vector 1, 2, 3 sin que ninguno, no es que los tres sean simultáneamente distintos de 0 y puedas tener el 0, 0, 3, no, ninguno puede salirme 0. Porque precisamente si alguno fuese 0, significaría que al hacer esa elección sí serían proyectivamente dependientes. Y quiero que cualquier elección de 3 puntos no lo sea, entonces nunca puede salirme ninguno 0. Hombre, pues podemos intentar mirar a ojo. Y si miro a ojo y pongo, por ejemplo, aquí un menos 1,
Con un -1 consigo que el del medio sea un 3. Pero es que el del medio debería ser un 2. Bueno, pues vamos a poner aquí un 1. Porque entonces, -3, que sería -1 por -3, 3 menos 1 me da 2. Vale, ya tengo este perfectamente colocado. Ahora, quiero tener un 1, 3. Al multiplicar aquí por menos, he conseguido que este se convierta en -2. Pero como quiero que aparezca un 1, tendría que multiplicar forzosamente por 3, ¿verdad? Vamos a ver si con esto todo se me arregla. 3 por 1, 3, menos 1 sería -2, 3 menos 2, 1, la primera bien. 3 por 0, nada, y la segunda ya estaba bien. Vamos a ver la última, 3 por -1, me quedaría -3, -1 con este, me quedaría, 3 por -1 sería -3, -1 por este me quedaría -1, que sería -4, y esto nos ha fallado. Vale, entonces lo hemos hecho a ojo, pero no es la elección que estamos buscando. Entonces decimos, bueno, vale, lo hemos intentado sacar así fácilmente a ojo, vamos a ver qué numerito debemos colocar. Entonces, y si no nos sale, pues no nos queda otra que colocarlo por columna y sacar las coordenadas. Lo que pasa es que quería intentar hacerlo a ojo para no tener que hacer todas las cuentas. Vamos a ver. Si ponemos o arreglamos, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a ver si podemos arreglar el que. Como este solo tiene un -1, vamos a arreglar primero estos dos. ¿De acuerdo? Entonces vemos que si pongo por aquí un -3, todo esto por mi vagancia no querer hacer las coordenadas. Si pongo aquí un -3, claro, eso no me vale porque tengo un 3. Vamos a tener que hacer las coordenadas porque si no, no me va a salir a ojo. Vamos a colocar entonces, primera componente sería el 1, 0, menos 1. Vamos a colocar el 2, menos 3, 1. Vamos a colocar el 0, menos 1, 0. Y luego viene el vector al que le queremos calcular las coordenadas, que sería el 1, 2, 3. Venga, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, sumamos a la tercera fila la primera. Y así nos queda el 1, 2, 0. Aquí nos queda un 1. No voy a dividir entre 3 porque no quiero tener fracciones. 0 menos 3 menos 1, 2. Sumamos y así nos queda un 0, 3, 0, 4. ¿Verdad? Vale. Vamos a cambiar. Oh, mira, que claro. Ya vemos que la segunda componente voy a tener que dividir entre 3 y esta ya iba a tener que ser un 4 tercios. Como para haberme dado yo cuenta de que tenía que ser un 4 tercios. Es verdad que esto ya nos permite sacar las otras de forma sencilla, porque si esta es un 4 tercios, divido entre 3, me queda -1, me queda un -4. Para que sea un 2, este tiene que salirme un -6 forzosamente. ¿De acuerdo? Para que la segunda, como esta segunda tiene un 0, va a ser imposible utilizar este para sacar el 2 aquí. Por lo tanto, -3 con este 3 dividiendo me queda un -1, con este 4 un -4 y como tiene que ser un 2, debo multiplicar -6 por este. Ahora, estos dos tienen 0, eso significa que si tengo aquí un 4 tercios, ¿cuánto tiene que salir el numerito de aquí para que sume 1? 2 por 4 tercios serían 8 tercios. Y con este 8 tercios debería restar 6 tercios. No, debería restar 5 tercios. Es que sumo regular también. 5 tercios. Entonces me quedaría aquí un menos 5 tercios para que salga efectivamente ese 1. O sea que aquí nos quedaría, vamos a comprobar si salía bien el último, menos 5 tercios con este menos 1 sale 5 tercios positivo, más 4 tercios son 9 tercios. Genial, ya tengo 9 tercios que es 3. Eso es lo que pasa, bueno, uno intenta hacer de cabeza la primera como para darse cuenta de que es un 4 tercios. Lo importante es que este alfa 1 que hemos sacado aquí es distinto de 0, y este alfa 2 que hemos sacado aquí es distinto de 0, y este alfa 3 que hemos sacado aquí es distinto de 0. Eso significa que, por la caracterización que hemos visto, es equivalente que cualquier combinación de 3 puntos de estos 4 sean proyectivamente dependientes, a decir precisamente que hemos encontrado una combinación lineal de modo que los 3 elementos son distintos de 0. Por lo tanto, por definición, que cualquier combinación de 3 puntos sea proyectivamente independiente significa que los 4 puntos conforman un sistema de referencia proyectivo donde el cuarto punto lo llamo punto unidad.
No por nada, sino porque es el cuarto y es un punto adicional que me hace falta para otras cosas. Ahora bien, vamos a sacar la base B asociada. Claro, la base B asociada significa que me gustaría elegir los representantes que hacen que para el representante que elijo del punto unidad se consiga únicamente sumando los vectores. Una vez que he comprobado, si hago esta comprobación, es sencillo sacar cuáles los representantes que deberíamos elegir. Es decir, para el B, hemos visto antes que si yo tomo el 1, 2, 3 como representante del punto unidad, entonces debo multiplicar el primero por menos 5 tercios, que sería menos 5 tercios por el 1, 0, menos 1, que poco me va a gustar esto porque no me gusta trabajar con fracciones, me llevo a regular con las fracciones. El 4 tercios, que sería por el 2 menos 3, 1. Y por último era un menos 6, ¿verdad? Sí, más un menos 6 por el 0 menos 1, 0. Claro, la base formada por el 1, 0, menos 1, el 2 menos 3, 1 y el 0 menos 1, 0 no es la base asociada o base normalizada de nuestro sistema de referencia. Necesito elegir los representantes adecuados para que solamente tenga que sumar esos vectores para obtener el 1, 2, 3. Ah, mira, sencillo, pero lo único que tenéis que hacer es decir, esto también lo puedo escribir como 1 por un representante de este vector, podría ser también el vector menos 5 tercios, 0, 5 tercios. Y aquí puedo tomar simplemente 1 por multiplico todo el vector por la correspondiente coordenada, que sería pues 8 tercios. Vamos a ponerlo como menos 12 tercios, aunque sea un menos 4, y aquí aquí 4 tercios. Y este último lo vamos a escribir simplemente como un 0, 1 por 0, 6, 0. ¿Eso qué significa? Que si yo entonces, como base normalizada de caligráfica, elijo la base dada por los representantes menos 5 tercios, 0, 5 tercios, como representante del primer punto proyectivo, que es un representante válido, como representante del segundo punto proyectivo cojo el 8 tercios menos 12 tercios y por último el 4 tercios, que es otro representante válido del segundo punto proyectivo, y como representante del tercer punto proyectivo, en lugar de coger el 0 menos 1, 0, cojo el 0, 6, 0, lo que obtenemos precisamente es que puedo expresar el representante 1, 2, 3 del punto unidad como 1 por el primer vector de la base, más 1 por el segundo vector de la base, más 1 por el tercer vector de la base. Pues esta base B sí que es la base normalizada o la base asociada al sistema de referencia. Lo único que tengo que decir es, para ese representante del punto unidad que tú eliges, cómo debes modificar de forma adecuada los representantes de los puntos proyectivos para que los vectores sean simplemente sumar, que es lo más sencillo. Entonces esta sí es la base normalizada. Normalizada lo llamo yo, el libro lo llama base asociada. Que esa parte sí se la leía, porque sí lo llaman base asociada, ¿no? Entonces, una vez que queremos calcular coordenadas homogéneas, las coordenadas homogéneas es el nombre que le hemos puesto a las coordenadas respecto a la base asociada que hayamos elegido. Porque, claro, si cambio el representante del punto unidad, cambia la correspondiente base normalizada. Entonces decimos, bueno, no pasa nada porque lo único que va a ocurrir es que se va a multiplicar todo por el mismo parámetro. Y a la hora de tomar coordenadas va a dar igual la base asociada que hayamos elegido. Porque si tú luego vas a conseguir el punto, digamos, 1, 1, 2, y a lo mejor si cambio de representante del 1, 2, 3 y cojo el 2, 4, 6,
todo se va a multiplicar por el mismo parámetro. Por lo tanto, las coordenadas, a lo mejor yo llego a las coordenadas 2, 2, 4. Pero como punto proyectivo es lo mismo el 1, 1, 2 que el 2, 2, 4. Entonces no afecta la base asociada que tú hayas elegido, en el sentido de que si eliges una base para el 1, 2, 3, yo voy a obtener otra base distinta para el 2, 4, 6. Pero las coordenadas respecto de esa base asociada van a ser las mismas en el punto de vista proyectivo. O sea que está bien planteada esa situación. Pero por lo menos que todos elijamos la misma base asociada. ¿Vale? Bueno, pues me ha calculado coordenadas. Las coordenadas homogéneas van a ser simplemente coge un representante de este punto P y calcula las coordenadas respecto de la base normalizada correspondiente. ¿De acuerdo? Decimos, venga, pues en el apartado... Ah, vale, ya en el C, ¿no? Ahora en el C tomamos el representante. Vamos a coger, por ejemplo, representante. Que sea el más sencillo, el 1 menos 1 menos 2 de P. Y calculamos sus coordenadas respecto de S. Bueno, de la base B. Esto ya es como álgebra lineal. ¿Por qué da igual el representante? Porque si hubiésemos cogido el 2 menos 2 menos 4, esas coordenadas estarían multiplicadas por 2 también. Y no pasa nada porque como son coordenadas proyectivas, ese múltiplo común me da exactamente igual. Entonces decimos, bueno, pues cojo el... que había cogido? Tiro de feo porque tenía fracciones, ¿verdad? Tenía un menos 5 tercios. 0 menos 5 tercios. Luego tenía un 8 tercios menos 12 tercios. Sí. No, ya voy a poner aquí un menos 4. Y luego tenía un 4 tercios. El último sí era un 0,60, que era medio aceptable. Y ahora ya el vector correspondiente que tenemos es el 1 menos 1 menos 2. ¿Vale? Vamos a hacer algunas operaciones más rápidas. Decimos, bueno, pues por ejemplo, vamos a intentar ponernos todo bonito. Vamos a multiplicar todo por 3 para que me quede un menos 5, 8, 0, rayita 3. Aquí lo voy a dejar como 0, menos 4, 6, menos 1. Voy a multiplicar aquí todo por 3 para que me quede también un menos 5, 4, 0, menos 6. Y ahora vamos a hacer lo que nunca deberíamos hacer en un examen, que es ir a hacer operaciones e ir borrando de forma sucesiva. Es decir, hombre, pues lo primero que veo es que a la tercera fila le puedo restar la primera. Y cuando a la tercera le resto la primera, este menos 5 desaparece, se convierte en un 0. El 4 se convierte con 4 menos 8 en un menos 4. 0 menos 0 nada, pero cuando a menos 6 le resto 3, se convierte en un menos 9. Vale. Ahora voy a restar abajo y si resto abajo, ¿qué ocurre? Este menos 4 desaparece, se convierte en un 0. Este 0 desaparece, se convierte en un menos 6. Y cuando a menos 9 le resto menos 1, se convierte en un menos 8. Porque menos 9 menos menos 1 sería menos 9 más 1. Ahora podemos ir hacia arriba y hacia ceros arriba. Porque puedo restar arriba y se convierte en... Bueno, sumar realmente, ¿no? Sumo y se convierte en un 0. Sumo y esto se convierte ahora en un menos 9. También puedo sumar dos veces arriba para que este 8 al sumarle dos veces la segunda se convierta en un 0. Pero cuando multiplico la segunda por 2 me queda menos 18. 3 menos 18 sería un menos 15. Y ahora ya puedo dividirlo todo y decir, bueno, pues divido esta última entre 6 y ¿qué nos queda? Ya nos va a quedar arriba, al dividir entre 5 o entre menos 5 me queda un... ¿no? Me queda un 1, 0, 0 y nos queda un 3 simplemente. Divido entre menos 4 para que nos quede un 0, 1, 0 y aquí nos queda entonces un 9 cuartos. Y divido todo entre 6 para que me quede un 0, 0, 1.
Bueno, entre menos 6. Y aquí me queda un 8 entre 6, que son 4 entre 3. 4 tercios, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya tengo las coordenadas correspondientes, que son coordenadas homogéneas y lo convierto en punto proyectivo. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos aquí es que las coordenadas del punto P respecto, y ahora si ponemos el sistema de referencia, que no sé por qué le han llamado ese, si no hay ningún otro R antes, pero bueno, el sistema de referencia, bueno, de sistema, vale. Venga, sí. El sistema de referencia serían los correspondientes puntos que me han quedado aquí. Lo que pasa que no como vectores, sino como punto proyectivo. Es decir, el punto proyectivo 3, 2 puntitos, 9 cuartos, 2 puntitos, 4 tercios. Que hombre, yo sinceramente lo multiplicaría todo por 12 para no tener fracciones. Y diría, pues aquí me queda el 36. Multiplico aquí por 3 y me queda el 27. Multiplico aquí por 4 y me queda el 16. ¿De acuerdo? Lo haría únicamente así porque como punto proyectivo me da exactamente igual cual coja. ¿Vale? Y con eso lo tenemos ya todo listo. Estas son las coordenadas homogéneas de este punto respecto del sistema de referencia, que es conforme a la base asociada que hemos elegido del correspondiente punto. ¿Vale? Venga, ya tenemos nuestros 6,66. Vamos a por nuestro 9,99 porque no podemos conseguir un día en esta asignatura al tener cada ejercicio un 3,33, ¿no? Venga, el último. Me dan una cuádrica. ¿Cómo sabemos que es? Bueno, podríamos tener cuádrica y no me dicen dónde, sino cuádrica de ecuación. Es verdad que si somos muy precisos, hemos llamado cuádrica a las cosas en espacio de dimensión 3, cónica a las cosas en espacio de dimensión 2. Entonces, al hablar de cuádrica debería ser algo de dimensión 3. Veo X y Z, lo digo porque a priori también podría estudiar este concepto, que es un concepto más general que el concepto de hipercuádrica en espacio de dimensión n. Y podría tener X, Y, Z, T, J, H, K, L, D, las que sean. X1, X2, X3 hasta un cierto X sub n. ¿De acuerdo? Lo primero que vemos es que tenemos términos cuadráticos y términos no cuadráticos, lo cual nos está diciendo que qué tipo de cuádrica es con la que estamos trabajando. Es una cuádrica afín. Es donde podemos tener cosas o términos no cuadráticos. Entonces, se trata de una cuádrica afín C con matriz asociada A. ¿De acuerdo? ¿Quién es esa matriz A? Tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es que hay un cierto término 1, ¿verdad? Ahora bien, lo que sabemos es que para clasificar la cuádrica afín, ¿qué tengo que estudiar? Hay un teorema que me dice, mira, tú clasificas la cuádrica afín en función de lo que le pasa, por un lado, a la completación proyectiva y por otro lado, a la cuádrica del infinito. Que son dos cuádricas proyectivas, lo que pasa es que viven en espacios de dimensión distinta. La completación proyectiva vive en una dimensión superior a la cuádrica del infinito. Vale, sabemos además que la matriz de la completación proyectiva es la misma que la matriz de la cuádrica afín. Es decir, con matriz asociada A que coincide con la matriz de la completación proyectiva C tilde. Oye, ¿quién es esta connotación proyectiva? Y aquí es donde vamos a tener cuidado, porque si no tenemos cuidado, metemos la pata. Es muy importante el orden. Entonces, reescribimos las cosas. Aquí vamos a pensar en que cuando estamos trabajando en proyectiva es como trabajar en espacios afines o en espacios vectoriales, pero ya no empezamos a contar la variable 1, sino que la primera variable la llamamos x0.
Y aquí con las x y z nos podemos liar, pero que no se nos olvide que cuando trabajamos con esta cuádrica, en realidad esa c está dada por ¿qué? Lo que vamos a hacer es vamos a llamar a x, x sub 1, a y, x sub 2 y a z, x sub 3. Porque entonces esta cuádrica sería la 2x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 3 x sub 3 al cuadrado más 4x sub 1 menos 2x sub 2 más 2x sub 1 x sub 2 más 1 igual a 0. Entonces la completación proyectiva lo que hace es que convierte los unos, por así decirlo, en x sub ceros. Es decir, que mi completación proyectiva c tilde sería los términos completos para tener todo con términos cuadráticos. ¿Tengo x sub 1 cuadrado? Genial, ese se queda igual. ¿Tengo x sub 2 cuadrado? Sí, bueno, pues ese se queda igual. ¿Y tengo x sub 3 cuadrado? Sí, pues ese se queda también igual, 3x sub 3 cuadrado. 4x1, esto no es un término cuadrático, ¿verdad? Tengo que completarlo para que sea un término cuadrático, es decir, pongo 4 y ahora aparece la parte de la completación que sería un x0. Y luego sigo teniendo mi x sub 1 multiplicando. Menos 2 veces. Es que aquí aparece un x sub 2. Vale, pues tengo que completar con x0 hasta llegar a un término de grado 2. Y aquí mantengo mi x sub 2. ¿Tengo x1 por x2? Grado 2. Perfecto, eso se queda igual. Pero ahora hay un término independiente 1 que ya no me vale un 1, sino que tiene que ser un término cuadrático. Pues tengo que añadir entonces, para llegar a algo al cuadrado, tengo que poner un x0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto en el colo correspondiente. Todo esto igual a 0. Y digo que hay que tener cuidado porque la matriz de la cuádrica fin es la misma que la matriz que tiene la cuádrica proyectiva A. Pero es importante el orden. Que podría haber dicho, oye, a esa nueva variable que añado la llamo t. No tengo ninguna necesidad de tener que llamarlo x sub 0. Cierto. Lo puedo dejar con x y z y la cuarta es t. Pero no es la cuarta. Esa que estás añadiendo es la primera variable en la que empezamos a contar. Y ahí es donde podemos meter la pata. Y es lo que ha pasado a alguna persona a la hora de resolver el examen. Que hemos colocado esa variable con la que proyectamos, completamos al final. Porque entonces, ¿cuál es la matriz A que tiene asociada nuestra cuádrica? Tenemos que colocar primera la ecuación de los x0. Vamos a colocar primero las diagonales que serían el x0 al cuadrado tiene un 1 multiplicando, el x1 al cuadrado tiene un 2, el x2 tiene un 1 también y el x3 tiene un 3. Y ahora los términos cruzados, como es una matriz simétrica, aparecen divididos entre 2. Porque este 4x0 aparece por un lado de tener x0, x1 y por otro lado de tener x1, x0. Como son lo mismo, aquí ponemos un 2 y un 2. El término x0, x2 sería aquí un menos 1, menos 1. Luego tengo aquí este 2x1, x2 que sería un 1, 1 y ya no hay más términos, el resto son todos ceros. Pero es importante que esta sea la matriz. Porque es fundamental que esta sea la matriz. Porque cuando vayamos a estudiar la cuádrica fin, la cuádrica del infinito, la matriz que tiene asociada la cuádrica del infinito, ¿cuál es? Es la parte lineal, por así decirlo. Una cosa ya hemos llamado A flechita y la A flechita es la submatriz correspondiente que nos queda aquí. ¿Vale? Esta matriz que llamamos simplemente A flechita es la matriz de la cuádrica del infinito. Es decir, la matriz de C infinito. Por eso es fundamental el orden en el que colocamos las variables. Si cambiamos, permutamos las columnas, ya no lo estamos cogiendo bien las cosas. Entonces, que a mí me da igual, repito, me da igual que tú trabajes con X y Z y añadas una T y digas la completación proyectiva es 4xt, 2it, t cuadrado. Perfecto.
Pero que sepas que esa T no va en la cuarta posición porque es la última que has añadido, sino que esa columna tiene que ir en la primera. Que el T cuadrado no aparece aquí con un 1, no es X, Y, Z, T. Es T, X y Z. Eso es lo fundamental, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra matriz, vamos a clasificar primero la matriz o la cuádrica proyectiva de la completación, es decir, la matriz de la C tilde. Esta A. Para clasificar matrices o cuádricas proyectivas necesito el rango y la asignatura a seca. Si quieres trabajar con asignatura proyectiva no da igual porque de una sacamos la otra. Es decir, índice de positividad P y rango. Con esas dos cosas vamos a trabajar para clasificar mi cuádrica. Ojo, esta cuádrica completación proyectiva está en el espacio proyectivo. Es decir, vive en un espacio de dimensión 3. Por eso es una matriz 4×4. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esa matriz. Necesito tener el rango. Rango es sencillo. Para sacar el rango de la matriz puedo escalonar, puedo hacer calcular determinante, lo que nos dé la gana. Lo que a lo mejor nos puede costar más es ver cómo obtengo el número de elementos positivos. Y hay muchísimas formas. Uno puede sacar los autovalores. Lo que pasa es que esta matriz a lo mejor polinomio característico es complicado. Pero podemos decir, saco los autovalores. Si hay 3 autovalores positivos, significa asignatura positiva P. Si hay 2, asignatura positiva 2. Si hay 1, 1. Si no hay, pues 0. ¿De acuerdo? También hemos visto que para clasificar formas cuadráticas, lo que pasa es que, claro, esto ya es más de la asignatura de funciones de varias variables 1. Podemos utilizar la forma diagonal de Jacobi. Podemos estudiar lo que hemos dicho de autovalores. Es decir, no hay una única forma para sacar esa expresión diagonal de nuestra matriz. Ahora, la más sencilla, por así decirlo, es vamos a pensar en lo que hacen las transformaciones proyectivas, las homografías, cuando se juntan con las cuádricas. Y lo que hacían es que si tenías una cierta matriz, multiplicabas a izquierda y a derecha por esa matriz. Y multiplicar a izquierda y derecha significa que hacen las mismas operaciones por filas que por columnas. Esas son las operaciones sencillas que queremos hacer para sacar la cuádrica canónica, por así decirlo, o la forma canónica de nuestra correspondiente cuádrica. Entonces vamos a hacer las operaciones por filas y columnas para sacar a quien es equivalente. Y con eso hacemos como un 2×1. Obtenemos tanto el rango como nuestro índice de positividad. Pero con la restricción de que operación que hagamos por fila tenemos que hacerla también por columna. Entonces, estudiamos nuestra matriz A. Es decir, estudiamos la matriz A utilizando operaciones por filas y columnas. Tenemos nuestra matriz A que nos había quedado la 1, 2, menos 1, 0. La 1, 2, menos 1, 0. Luego venía la 2, 2, 1, 0. La 2, 2, 1, 0. Luego venía la menos 1, 1, menos 1, 1, 1, 0. Y la última era la 0, 0, 0, 3. Decimos, bueno, pues voy a hacer una operación por fila que sería a la segunda fila le voy a restar 2 veces la primera. Y a la tercera fila le voy a sumar la primera fila. De este modo la primera fila se queda igual. 1, 2, menos 1, 0. Resto 2 veces 0, menos 2. Resto 2 veces, aquí me queda un 3, 0. Sumo, me queda 0, 3, 0, 0. Y la última no la he tocado, 0, 0, 0, 3. Y ahora lo que tengo que tener en cuenta es que la siguiente operación es la misma que he hecho, pero por columna. Si a la segunda fila le he sumado 2 veces, le he restado 2 veces la primera, a la segunda columna le debo restar 2 veces la primera. Y si a la tercera fila le sumo la primera, a la tercera columna le debo sumar la primera. Porque tenemos que recordar que las matrices tienen que ser matrices simétricas. Esta matriz ha perdido esa simetría. Vamos a recuperarla. Tenemos aquí nuestro 1, 0, 0, 0. Al restarle 2 veces la primera me queda 0, menos 2, 3, 0. Y al sumarle a la tercera me queda la 0, 3, 0, 0. Y aquí 0, 0, 0, 3. Ah, mira que bien. Ya tenemos efectivamente de nuevo nuestra matriz simétrica. Venga, vamos a seguir. Y ahora lo que hacemos es que me da igual que operemos primero por fila o por columna, siempre y cuando respetemos las mismas operaciones. Pues a 2 veces la tercera fila le voy a sumar 3 veces
la segunda fila. Nos queda entonces la 1, 0, 0, 0, la 0 menos 2, 3, 0. Aquí lo hago para que me quede un 0 y al multiplicar por 3 me queda un 9, 0. Y aquí 0, 0, 0, 3. Con la restricción de que tengo que hacer la misma operación, que sería a la tercera columna, la multiplico por 2 y le sumo 3 veces la segunda columna. Precisamente para que ya me quede 1, 0, 0, 0. Aquí me queda 0 menos 2, 0, 0. Este no toco 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 3. Con esto nos fijamos en que automáticamente, ¿qué ocurre? Que el rango R de nuestra matriz sería, ya la tengo escalonada, he hecho operaciones por filas y por columnas, lo que pasa que con la restricción de que debo hacer las mismas operaciones. Me da igual, he conseguido escalonada, rango 4. Índice de positividad, como ya tengo una forma o una matriz diagonal, es simplemente estudiar los elementos positivos de mi diagonal. Sería 1, 2, 3. Que quien dice un 3 dice o 1, porque podría haber multiplicado todo por menos. Bueno, sí, vale, 3, ¿de acuerdo? Ahora bien, también podría haber seguido haciendo operaciones para llegar a la forma canónica de esta matriz o de mi cuádrica, que sería la primera la dejo igual con 1, 0, 0, 0. Podría, si quiero, hacer intercambio y decir, mira, la última, por ejemplo, la divides entre raíz de 3 la fila y luego divides entre raíz de 3 la columna. Entonces al dividir entre raíz de 3 y raíz de 3 te queda un 1. Y ahora cambia la segunda fila y entonces cambias con la segunda columna para poner aquí un 1. Lo mismo haces con el 9, divide la tercera fila entre 3 y divide la tercera columna entre 3, entonces divides al final entre 9. Cambias con la segunda, o bueno, aquí ya lo dejas aquí. Sería el 0, 0, 1. Y esta última dividirías entre raíz de 2 y dividirías otra vez entre raíz de 2 para que te quede 0, 0, 0, menos 1. Lo cual significa que esto estaría asociado a qué forma canónica de ecuación. A la x0 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado. Me da igual que tengamos la información con el rango y el índice de positividad o que diga, es que yo me he aprendido esto bien en vez de la R y la P y esto es lo que yo sé clasificar. Lo mismo es que lo mismo. Lo importante es qué nombre le ponemos nosotros a esta cuádrica proyectiva. Y el nombre que le ponemos es que estamos trabajando con una cuádrica elíptica. La que tenía rango 4 y índice de positividad 3. ¿Cuál es el problema? Que para clasificar cuádricas afines necesito tanto la C tilde, es decir, la C tilde, la completación proyectiva es lo que nos ha salido una cuádrica elíptica. Pero ahora mi pregunta es, ¿y qué pasa con la cuádrica del infinito? Tenemos que hacer el mismo proceso. Bueno, sí, realmente es un poco más sencillo porque ya he llegado técnicamente a este proceso. Ojo, no a este último, ¿eh? Antes de intercambiar, sino aquí, antes de intercambiar filas y columnas, ¿a qué he llegado? A esta matriz de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo los intercambio, realmente cambiando las variables y no deberíamos hacerlo así, porque bueno, el orden de las variables aquí hemos dicho que importaba. Cuando llego a esta matriz, esta sería la correspondiente matriz a flechita en nuestra completación de nuestra cuádrica del infinito, ¿verdad? Que no hace falta que cojamos esta matriz y con esta hagamos las operaciones, que también puedo hacerlo directamente con esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esa información, ¿qué decimos? Nos queda aquí la flechita, que ¿qué sería? Pues para, es decir, siguiente paso, por último, para la cuádrica del infinito, tomamos, bueno, vamos a hacer preciso y vamos a hacerlo bien.
Tomamos nuestra flechita inicial. La flechita, que ¿quién sería nuestra flechita? La matriz inicial que hemos tenido donde estaba aquí. Aquí, la 210, 110, 003, ¿verdad? Es decir, nuestra 210. La que venía. Mi memoria es de pescadito de Dory. 110. 110. Y ahora la 003, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escalonar. Del mismo modo, vamos a estudiar qué ocurre con esta cuádrica. Simplemente tenemos que tener en cuenta que esta cuádrica ya no está en un espacio proyectivo, sino está en el plano proyectivo. Por eso mi matriz es 3×3. Cuando hacemos las operaciones correspondientes, decimos, bueno, pues multiplico 2 veces la segunda fila y le resto la primera fila. De ese modo consigo aquí un 2, 1, 0. Resto 2 veces para que 2 menos 2 me quede 0. 2 menos 1 nos queda 1 y aquí un 0. Y aquí la 0, 0, 3. Y ahora, ¿qué nos ocurre? Pues tenemos entonces que sería la segunda columna, la multiplico por 2 y le resto la primera columna para llegar entonces a 2, 0, 0, 0. Ahora me queda aquí un 2, ¿verdad? 0, 2, 0, 0, 3, ¿cierto? Vale. Como tenemos aquí nuestra cuádrica ya escalonada, ¿verdad? ¿Qué información sacamos de esta? No nos hace falta ponerla bonita como la 1, 1, 1, sino simplemente decimos, oye, es que resulta que la R aquí, ¿quién es? Rango 3, ¿verdad? Y mi índice de positividad P es 3 también. Técnicamente, eso significa que la cuádrica con la que estamos trabajando, si la pongo bonita, sería la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Que por quién está caracterizada? No empiezo en x0, sino como he quitado el x0, ¿verdad? Sería x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado. O si quiero podría llamarlo x0 cuadrado más x1 cuadrado más x2 cuadrado, pero bueno, por decir x0 para la del infinito, o sea, para la conmutación proyectiva c tilde. Lo importante es que pensemos, si estoy en x1, x2, x3 igual a 0, y son las únicas tres variables, ¿verdad? ¿Cuál es la única solución de esta ecuación? 0, 0, 0. Pero si es la 0, 0, 0, ¿eso qué significa? Significa que esta cónica, ¿cuál es? Porque ahora estamos trabajando con algo en dimensión 2, es la cónica, yo voy a llamar cuádrica, tampoco pasa nada, ¿no? Pero cónica vacía, porque el 0, 0, 0 no es un punto proyectivo. Entonces, la información que tenemos de nuestra cuádrica afín, ¿cuál es? Es decir, hemos obtenido así que la C tilde era una cuádrica elíptica. Mientras que la C del infinito ha sido una cónica vacía. ¿Qué ocurre? Que el problema es que aunque yo sepa hacer todo este proceso y sepa llegar hasta aquí, tengo que saber qué apellido le pongo a la cuádrica. Eso me lo tengo que aprender de memoria, no hay otra. Igual que aquí, cuando yo sepa qué le pasa a la C tilde y sepa qué le pasa al C infinito, entonces, ¿qué nombre tenía el caso en el que la completación era cuádrica elíptica y el C infinito era cónica vacía? Pues resulta que me tengo que aprender de memoria que en ese caso esto se llamaba elipsoide. Y entonces resulta que nuestra cuádrica afín es un elipsoide. Y con eso tenemos el examen completo, nuestro 9,99.